Es un gusto, un honor que la apertura esté a cargo del licenciado en filosofía, que la divulga, por cierto, en gran manera en los medios de comunicación de la República Argentina. Es autor de varios libros. ¿Para qué sirve la filosofía? Filosofía en 11 frases, filosofía a martillazos, y su último trabajo, El amor es imposible. Vaya título, ¿no? Vaya título. Va a hablar, me dijeron, sobre filosofía y hospitalidad. Señoras y señores, es un placer recibirlo a Darío Z, como se lo conoce, el señor Darío Stanraiver. Hola. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Estaba sentado viendo el inicio. La puntualidad es algo que amo profundamente, así que tuve mi primer orgasmo paranaense. Tengo orgasmos con poco, ¿vieron? Es como, pero al mismo tiempo es un montón, porque la puntualidad es algo de la que y sigue entrando gente, obvio, porque el respeto por el tiempo. Yo siempre pienso eso. Nos queda tan poco tiempo de vida, ¿no? Cuando uno lo piensa existencialmente, en qué se nos van los minutos. Pero me colgué con otra cosa, que era que veía el minutero diciendo faltan 3 minutos, 2 minutos. Y si hay una palabra a partir de la cual vamos a intentar pensar, deconstruir, que es el modo en que a mí me gusta pensar filosóficamente, la hospitalidad, tiene que ver con la palabra falta. Para mí era como todo emblemático que dijera falta. Santa hospitalidad, falta. Hay hospitalidad porque falta, porque hay falta. Si no hubiera falta, no habría hospitalidad. Y quiero arrancar con una primera definición etimológica para que vean lo interesante que se puede volver esto a lo largo de toda la jornada. La palabra hospitalidad etimológicamente se asocia con el término hospes, con H. Y hospes se asocia con un término lindante que es hostis, también con H. Son dos palabras que van juntas, hospes, hostis. De hospes, hospitalidad. De hostis, ¿qué viene? Hostilidad. Muy bien. O sea, qué increíble, parecería lo contrario. Vuelvo a la idea de falta. Hostis es hostilidad y hospes hospitalidad. Dejo la primera hipótesis de la charla. Solo se puede ser hospitalario de verdad con el hostil. Porque si uno es hospitalario con quien uno cree meritocráticamente que merece nuestra hospitalidad, el gesto, como decía Andrea en el video, el gesto es nulo, es vacuo, es fácil. Es fácil ser hospitalario con aquel que uno recibiría con agrado. La hospitalidad rompe el agrado, rompe el cálculo. Es un gesto que va en contra incluso de nosotros mismos, de nuestra ganancia. Ganancia en un sentido amplio. Solo se puede ser hospitalario con el hostil. Como dice un pensador que yo leo mucho, que es Jacques Derrida, Derrida dice, pero ser hospitalario con el hostil es imposible. Tal vez la verdadera hospitalidad sea imposible, como el amor, que no significa que no exista, significa no la degrademos, no la rebajemos, vayamos a fondo.
Tal vez la verdadera hospitalidad es imposible porque la verdadera hospitalidad solo es posible con el hostil, pero el hostil te lleva puesto, porque es hostil, es el enemigo. ¿Por qué le abrirías la puerta de tu casa a quien viene a invadirla? ¿O a quien la tomaría? Es interesante la paradoja que se da, ¿no? Digamos, que sea imposible es una provocación para pensarla. Y no es casual, y esto no lo hablé, con estos tres personajes hospitalarios que son Pablo, Andrea y Marcelo. No saben, chicos, acá hay muchos disertantes que venimos dando charlas, vivimos de esto. Es increíble lo que armaron acá, sobre todo en términos, digamos, de involucramiento emocional, ¿sí? Así que mi agradecimiento infinito por esto. Pero quiero decir esto, que no hablé con ellos. Si la hospitalidad es imposible, solo puede ser santa. Entonces no es casual el título. Que suena raro, santa hospitalidad, ¿qué venimos? A la iglesia. Tal vez haya que repensar la iglesia también, ¿no? Y repensar nuestro vínculo con lo sagrado. Es santo porque no puede plasmarse mundanamente, o sí, con riesgo. Vamos a intentar elucidar un poco todo esto. Lo primero que tengo, todo esto es la introducción de la introducción. Ahora me meto de lleno. Lo primero que quiero hablar, de lo que quiero hablar, es de que me siento, obviamente, un extraño hablando ante ustedes por múltiples motivos. Primero, recién Washington preguntaba quién no es de Paraná, algunos levantaron la mano. O sea, uno habla y no sabe quién está del otro lado, quién está escuchando. Pero además, en principio, más allá de la pluralidad que sé de asistentes que hay de distintos lugares y ámbitos, la convocatoria tiene que ver con una empresa hotelera, tiene que ver con el mundo de la empresa, tiene que ver con un mundo en el cual los que hacemos filosofía nos sentimos extraños. Que no significa que no, digo, en esa lógica paradojal que vengo proponiéndoles con la hospitalidad y la hostilidad, en ningún otro lugar yo me siento más, digamos, en mí mismo hablando de filosofía que con un público que no es de filosofía. Porque siento que hay algo de la filosofía provocativo, destituyente, que lo que busca es ir a formas del pensamiento, digamos, del sentido común, que es el que de algún modo nos atraviesa a todos, y que lo que busca es ese desarme, ¿no? Hacer filosofía para los que son de filosofía es otra cosa. Y en general hay un montón, ¿no? De academias, de instituciones, pero a mí lo que me gusta, por eso me dedico a la divulgación, es sacar a la filosofía de su claustro, desenclaustrarla, ¿sí? Y mostrar que de algún modo hay un discurso desestructurante que puede contaminar todo lo que hacemos. De hecho, el término hospitalidad es un término que trabaja la filosofía y que fíjense cómo de repente encuentra un camino paralelo con el mundo de la hotelería, con el mundo incluso del turismo, además de otros mundos posibles. Me siento, decía, igual no dejo de sentirme extraño, extranjero. Una palabra muy propicia para hablar de la hospitalidad y muy propicia para hablar de la hotelería, ¿no? Digamos, la extranjería. Miren, les quiero contar un breve relato. Cuando Sócrates, uno de los primeros filósofos, es acusado de, saben que a Sócrates el poder ateniense lo acusa, lo enjuicia injustamente,
y lo mata, ¿no? Lo sentencia a muerte. La acusación que recibe Sócrates es por corromper a la juventud. Increíble, ¿no? Palabras que resuenan al día de hoy. Y enseñar falsas ideas, ¿no? O sea, uno extrapola a Sócrates al mundo de hoy: corrupción, juventud, adoctrinamiento, falsas ideas, todo parece pervivir. Y Sócrates, en su defensa, un libro llamado Apología de Sócrates, cuando alguien me dice, quiero leer a Platón, ¿por dónde empiezo? Por ese libro, Apología de Sócrates, Sócrates defendiendo frente al tribunal, Sócrates que era de pura cepa ateniense, llevaba la patria ateniense en sus venas, en sus ideas. Y él, cuando se defiende, dice, claro, el problema que tengo yo acá es que soy un extranjero. Y lo miran y le dicen, si sos de acá, ¿qué extranjero? No, soy un extranjero porque hablo un idioma que no se entiende. Si hablas griego, como todo. No, hablo desde la filosofía. La extranjería tiene que ver, vuelvo al gesto, al discurso, a la palabra. Ayer tuvimos una cena con algunos de los disertantes y la gente del hotel y todos remarcaban eso, ¿no? Digamos, de cómo, si hay algo que tiene que ver con la hospitalidad, es con la gestualidad, el modo en que se recibe. Pero ¿se recibe a quién? Al extranjero. El que llega siempre es un extranjero. Y tal vez la pregunta es esa: llega el extranjero, yo soy el anfitrión, se produce una zona de frontera. A Sócrates lo liquidaron, porque si hay algo imposible y difícil de concretar es el encuentro con el otro. Imagínense lo que nos cuesta una pareja, una relación de padre-hijo. O sea, no lo digo sarcásticamente, nos cuesta, estamos todo el tiempo, el principal encuentro con el otro lo tenemos en casa todos los días y cuesta. Digo, no es fácil. Piensen un lugar de tránsito, como es un hotel, por ejemplo. O como son aquellos espacios donde uno va un rato y llega el extranjero con su bagaje, con su mochila. Él plantearía este problema: el que llega, el extranjero, con su costumbre, con su diferencia, ¿cómo poder llegar desde lo propio sin invadir? Sería como la consigna. ¿Cómo llego? Llego con necesidad, llego desde mi otredad. El que llega, llega desde la debilidad, porque viajó, llega cansado, llega carente. El otro siempre es la figura de cierta carencia frente al dueño de casa. El dueño de la morada. Morada se asocia etimológicamente con moral, porque el dueño de casa impone sus costumbres. Sus paredes no son paredes materiales, son paredes también éticas, ético-políticas. Y el que recibe, ¿cómo hace? Sería la consigna, el problema, para recibir sin fagocitarse al otro. Perdón este término, sin desotrarlo al otro. Porque, vos llegás extranjero, mirá, si querés quedarte acá tenés que cumplir estas reglas. La mayoría de los hoteles tienen reglas. Las reglas ingieren al otro, porque entonces ya no hay un otro. El que recibe no hace más que incorporar, qué verbo terrible, viene de corpore, incorporar, hacer cuerpo, te incorporo. Cuando en realidad lo interesante es esa zona de frontera. Miren, cuando Nietzsche, Derrida y Nietzsche son como dos novios así poliamorosos que tengo yo, con los que convivo diariamente.
Cuando Nietzsche tuvo que elegir entre la mentira y la verdad, ¿saben qué eligió? El entre. Cuando tuvo que elegir entre el bien y el mal, entre el mandato del bien y del mal, eligió el entre, porque se dio cuenta que entre la mentira y la verdad los límites son ambiguos, como mínimo, difusos. Todos justifican lo que quieren, ¿no? Nietzsche decía también, ¿en qué se diferencian los buenos de los malos? En que los buenos somos siempre nosotros, ¿no? Tremenda crítica a la moral vigente. El entre. ¿Qué es un entre? Un hotel. ¿Qué es un entre? Es un lugar donde se difuminan sustancialmente las entidades cerradas sobre sí mismos. Los pasillos, para mí el pasillo es un lugar maravilloso, de encuentro. Un lugar, vieron que en el pasillo nadie se siente cómodo, nadie permanece en un pasillo. El pasillo te va como exigiendo llegar a algún lado. Llegás a algún lado y el lugar te coopta ese lado, pero en el pasillo, aunque les parezca casi raro, uno respira libertad en ese tránsito. ¿Cómo me relaciono con el otro? Decía por ahí Washington, llega los visitantes y nosotros somos anfitriones. Les voy a contar un mito. El mito de anfitrión. Anfitrión, ¿qué es eso? ¿De dónde sale la palabra? ¿Cuál es su etimología? No les voy a contar la etimología, les voy a contar la historia de Anfitrión. Anfitrión era un rey que se casa con una mujer muy bella llamada, tremendo mito, tremendo mito, llamada Alcmena. Y están ambos dos a punto de consumar su amor, gran eufemismo para lo que es sexo. Consumar su amor me encanta, es como vamos a consumar el amor. Y lo hago rápido, porque no tengo tiempo, pero Alcmena le dice a Anfitrión que hasta que no se vengase de la muerte de sus hermanos, creo que de su padre también, ella prefería no consumar el amor. Hacían esos pactos en la antigüedad olímpica, ¿no? Y entonces lo que hace Anfitrión es sale a la guerra a vengar a Alcmena. Mientras está en esa tarea, tremenda tarea de justicia barra venganza, yo qué sé, ¿no? Zeus, que tenía todo el poder y tenía un gran defecto que era muy enamoradizo. Otro eufemismo para no decir calentón. Lo que hace Zeus es se enamora de Alcmena. Y entonces se como transforma en Anfitrión. Toma la figura humana de Anfitrión y llega hasta Alcmena, que cree que es su marido. Y le dice, Anfitrión, ¿volviste? Sí. ¿Hiciste, te vengaste? Sí. Ah, listo. Y estuvieron 3 días. El mito dice que Zeus estaba tan enamorado que alargó el encuentro en 3 días juntos. Terminan esos 3 días, vuelve Anfitrión. Anfitrión se le acerca a Alcmena para estar con ella y dice, bueno, cumplí con, sí, ya sé, estemos, y se da cuenta que ella está como
¿Qué pasó? No, ya me lo contaste. ¿Qué? Sí, ya me lo contaste ayer. Y Anfitrión se da cuenta que Alcmena había estado con otra persona. Se enfurece, la presa, la ata, creo que la quema, la trata de, digamos, la mata incendiándola. En el momento en que, sí, en que prende el fuego, Zeus, que ve todo, tira una lluvia para que Alcmena no muera. Y en una de las pocas, vieron que en el mundo griego no existe ni el perdón ni el arrepentimiento, todo eso es un motivo que introduce después el judeocristianismo en su encuentro con el mundo griego. Lo que hace Zeus es acercarse a Anfitrión y algo increíble, le cuenta la verdad. Y le dice, mira, me pasó esto. Y Anfitrión queda descolocado. Y le dice a Zeus, le dice, claro, era Zeus. En vez de enojarse, obviamente hay un perdón a Alcmena, pero sobre todo lo que hace Anfitrión es invitarlo a Zeus a ser todos parte de lo mismo, como que le dice, nada, te recibo, te recibimos. ¿Querés volver? Volve, le dice, volvé cuando quieras, acá estaremos recibiéndote. Nadie le preguntó a Alcmena nada, se darán cuenta, ¿no? Digamos, el lugar de la mujer en el mundo griego, pero, digamos, Anfitrión en vez de enojarse, vengarse con Zeus, de ahí viene el término, ¿no? Pero miren qué loco, porque todos nos floreamos, enorgullecemos de ser anfitriones. Ahora, la anfitrionidad, palabra que acabamos de inventar, hospes hostis, supone un dolor. No es un acto únicamente agradable. No es te recibo, viva la vida. Algo duele. No es que Anfitrión le dijo a Zeus, vení cuando quieras, está todo bien. O sea, todo parte de una sensación de nuevo, hay una dolencia. Y me parece importante, sobre todo porque quiero darle vuelta sobre lo mismo. No quiero banalizar la hospitalidad. ¿Cómo la banalizás cuando crees que ser hospitalario es tener cara de publicidad de dentífrico? Tipo, feliz cumpleaños, está todo bien. No está todo bien en un cumpleaños, es un año menos de vida, loco. Por eso nos emborrachamos en los cumpleaños, no para pasarla bien. Porque hay algo que duele. Y lo digo en serio. Cumplo ahora. ¿Alguien cumple hoy? Ah, peor. Pero está bueno eso, como recuperemos siempre que hay un momento de la hospitalidad, digamos, que implica un sobreesfuerzo contra lo que uno supone que le hace bien a uno. Porque si no, no hay apertura al otro. Porque si la hospitalidad es apertura al otro, la apertura al otro supone un resquebrajamiento de uno, si no, no hay un otro. Hay una construcción de un otro afín a lo que yo necesito que el otro sea. De nuevo, piénsenlo en su pareja, padre, madre, hijo, es tremendo, ¿no? Cómo perdemos la otredad del hijo cuando le exigimos todo el tiempo a los hijos que encajen en lo que uno proyecta de sí mismo en el pobre hijo al que lo carga de tanto mandato. Les cuento un rulo final que no hace a la charla, o sí. Se embaraza Alcmena, pero se embaraza de los dos, de Zeus y de Anfitrión. Y tiene 2 hijos mellizos. Mellizos, falsamente mellizos, pero imagínense cómo se arma el mito. Y Ficles es el hijo de Anfitrión. ¿Y saben quién es el hijo de
de Zeus y Alcmena. Hércules, Heracles, uno de los héroes más importantes del mundo griego. Cuando Anfitrión no sabía cuál era el de él, hasta que la mujer de Zeus, Hera, Juno, muy celosa porque lo veía Zeus muy enamorado de Alcmena, le manda 2 serpientes para que mate a los bebés. Y Heracles o Hércules, muy bebito, agarra las serpientes y las mata. Ahí se da cuenta Anfitrión que él era el hijo de Zeus, ¿no? Les cuento otra más. Heracles no podía, no le bastaba la leche de su madre. Y entonces, claro, era un semidios. Y entonces necesitaban que se alimente con leche divina. Entonces cuando Hera, con todo el enojo que tenía, dormía, lo llevan a Hércules a mamar de la diosa. Hércules empieza a tomar la teta, pero la muerde con tanta fuerza que Hera se despierta y se corre y una gota de su leche cae, y ese es el origen de la Vía Láctea. Así explicaban los griegos el surgimiento del cielo, ¿no? De esa gota derramada de Hera a partir de la fuerza de Heracles. Llega el otro a mi casa, toca la puerta de mi casa. Yo estoy encerrado, estoy comiendo, estoy con los propios, estoy en mi morada. Llega un otro. ¿Por qué tiene que llegar un otro? Porque siempre hay un otro. Y es un otro porque es inesperada su llegada. Toca la puerta. ¿Quién es? El otro. ¿Qué querés? Necesito. ¿Por qué necesitas? Porque soy un otro. Justo ahora necesitas, estoy comiendo. Y el otro no va a encajar en tus horarios de cena. ¿Qué haces con el otro que se te cruza? Estás caminando por la calle y se te cruza alguien. Estás re contento haciendo algo y mire, hay alguien de nuevo, pasa, decís. O sea, siempre hay alguien sacándote de tu zona de confort, más cuando es confort material. Toca la puerta de tu casa. ¿Qué querés? Tengo hambre. Tengo hambre es un gran motivo, digamos, que resume simbólica y metafóricamente la necesidad del otro. Tengo sed, dice Jesús colgado en la cruz, ¿no? Sus anteúltimas palabras según el Evangelio de Juan. Tengo sed. Necesito. Y uno dice, ¿y qué hago? Nada, estoy acá comiendo con mi familia, con lo propio. El otro no es lo propio. Estoy viendo Gran Hermano, un gran lugar de otros y propios. Esperá, voy a ver qué me sobra, le decís. Fuerte, ¿no? La idea de lo que me sobra. ¿Qué le doy al otro? Lo que me sobra. Es dar lo que me sobra, comida, ideas, emociones, amor. Imagínate, me das amor, dale, te doy lo que me sobra. Claro, ¿por qué le voy a dar? ¿Por qué le voy a dar lo propio si estoy comiendo yo? ¿Por qué le voy a dar lo propio y me voy a quedar yo con hambre? Hay 3 actitudes posibles. En realidad hay 2. Empecemos con 2. ¿Le abro la puerta? No le abro la puerta. No hay mucha vuelta. No le abro la puerta. Llega el otro.
no le abro la puerta, negación del otro. Le abro la puerta, le doy las obras, negación del otro. Le exijo que se adapte a mis costumbres, a mi negación del otro. Cuanto más yo ejerza desde lo que se conoce como el paradigma de la tolerancia, una relación de apertura para con el otro, pero le exija al otro que se desotre para encastrar en lo que yo necesito que el otro sea, no hay un otro. En el primer caso, la intolerancia absoluta, no hay un otro. Intolerancia, lo vemos todos los días en el mundo, en el país. La intolerancia, el otro es aniquilable. Ahora, ojo con la tolerancia que revestida de apertura también disuelve al otro. Por ahí, en tiempos de tanta intolerancia, salir a cuestionar la tolerancia es como un montón. Pero es interesante detenernos ahí. Tolerar en latín significa soportar. No significa me abro al encuentro con el otro. Te tolero es, bueno, sos un garrón, pero te soporto. Hay una cantidad de olor tuyo que me resulta tolerable. En el caso del otro anterior, del otro, vamos a diferenciar al otro del otro. El otro queda totalmente afuera. El otro es alguien a quien yo constituyo como otro. Pero siempre desde un lugar, desde un ejercicio de cierta superioridad. La racionalidad la tengo yo. Sos un otro porque sos anormal, sos distinto, tenés problemas, estás enfermo, pensás mal, te tolero. ¿Cuál es el grado de tolerancia? Sería como la pregunta. En la gran discusión democrática, ¿cuál es el límite en una democracia para el otro? ¿No? La teoría democrática tradicional postula democracia solo para los demócratas. Pero entonces, digamos, hay un límite, hay un afuera. ¿Qué hago con ese afuera? Toca la puerta de mi casa. ¿Le abro o no le abro? Si no le abro, soy intolerante. Si soy intolerante, no hay un otro. Si le abro, la tolerancia supone una exigencia para que el otro deje de ser otro. Piénsenlo en cualquier cosa, ¿eh? Piénsenlo en los colegios, piensen con la discapacidad, con un montón de situaciones donde revestida de cierta tolerancia al otro se le exige el que proclama, el que enuncia, el que dispone las reglas, se le exige al otro su desotramiento. Bueno, ¿cómo resuelvo el problema de la tolerancia? Yo lo pienso así, miren. Voy a traer, ya que nombramos a Jesús y algunos mitos griegos, voy a traer un concepto que es la ética del desierto, que también es ancestral, ¿no? Como dice por ahí alguien, el futuro es ancestral, ¿no? Que también es originario, ancestral. ¿Qué es la ética del desierto? En el desierto no había casas. Había tiendas. Nadie te iba a tocar la puerta de tu casa. Porque no había casas, porque no había puertas. Porque la ética del desierto, también conocida como ética de la hospitalidad, basada en tiendas, en una vida nómade, o el hotel, en una vida nómade, en esas tiendas que no había puertas, la tienda estaba siempre abierta.
Y el que llegaba, entraba. Qué distinto. Llega el otro y entra. ¿Y saben qué hace? Come. Esa es la ética del desierto. El que llega del desierto, llega debilitado. Tiene prioridad. Entra y come. Así empieza el texto más importante de la Pascua judía. El que tiene hambre, que entre y coma. Cuánto olvido, ¿no? Y sin embargo es otra lógica. En la hospitalidad no tenés ni que abrir la puerta porque se trata claramente de otra lógica. Obviamente uno dice, pero ¿cuál es el límite? Lo primero que les preguntaba, las consignas. Llega el otro invade, se pone en límite la idea de lo propio. ¿Qué es lo propio? En definitiva es eso. Y dejo una idea, no cerrada. Yo creo que lo que más importa en el encuentro con el otro es que el otro me obliga a mí a salirme de mí mismo. La presencia del otro, su principal propósito, no es tanto lo que yo haga con el otro, porque estoy rodeado de otredades, sino que el otro me pueda, me irrumpa, me contamine y rompa la peor de las idolatrías, siguiendo con este discurso medio teológico, que es la idolatría que uno tiene con uno mismo. La peor de las deidades. Entonces hay algo en esa presencia del otro que me exige reacomodarme. De hecho, se supone, espero, que en las relaciones amorosas nos pase eso. Te pones de novio con alguien, ese otro te exige a moverte, ¿no? Te obliga a que uno empiece como a dudar de algunas cosas, a recibir algo distinto. Hay otro relato en el que me quiero detener, también muy conocido, bíblico este, que es el de la Torre de Babel. ¿Lo conocen? La Torre de Babel es Génesis 11. Cortito, ¿no? Pero lo que uno a veces olvida del relato de la Torre de Babel es de dónde viene. La humanidad viene del diluvio de Noé, en estos relatos, ¿no?, bíblicos. Y entonces dicen que fue un poco por cagazo, por miedo a volver a morir todos abajo de un diluvio, que se juntan todos los humanos y deciden hacer una torre que llegue hasta el cielo. Todos los humanos hablaban en ese momento el mismo idioma. Y entonces el texto bíblico, provocador, dice que los humanos decidieron, bueno, hagamos una torre para poder ser, hay un problema de traducción, pero es para poder tener un nombre, dice, traducido como para ser famosos. Me hace acordar tanto a las redes sociales de hoy, ¿no? Pero es como, hagámonos un nombre, seamos famosos y construyamos una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Pero es un montón, sos humano, no podés llegar al cielo. Dicen que Dios se enculó. Como, ¿qué le pasa a estos? O sea, les acabo, porque aparte Dios, cuando salva a Noé en el arca, le promete a Noé que nunca más va a arrasar con la humanidad. Si no, al toque ya tenía una excusa para arrasar de nuevo. Pero está el arco iris, el pacto, todo eso, entonces dice, bueno, pero digamos, entiende que hay algo que está mal. Cualquier análisis que ustedes hagan de la Torre de Babel empieza por el mismo lugar, la arrogancia humana, la prepotencia, la soberbia, ¿no?, la codicia, todos los pecados capitales juntos.
el ser humano quiere llegar al cielo. Hay algunas lecturas ahí que dicen como que se quejaban de que, ¿por qué nos tocó la parte de abajo y a Dios la parte de arriba? Queremos la parte de arriba. Y tenían como la posibilidad de construir esta torre y llegar hasta el cielo. Y quiero remarcar algo que está en la Biblia, porque después está qué queda en la Biblia y qué queda afuera como comentarios, pero en la Biblia canónica, y nos integro, porque es la humanidad, podíamos llegar al cielo. O sea, lo van a escuchar a Bilinkis hoy en la última charla. O sea, en muy poco podemos resolver hasta el problema de la muerte si la tecnología sigue en esta especie de carrera evolutiva infinita. Podíamos llegar al cielo. Por eso Dios castiga, si no, no castiga. Ahora, ¿qué humanos, digamos, con cuánta posibilidad? El tema es para qué. Entonces, ¿qué hace Dios? Conocen, ¿no? En vez, como no los quiere matar de nuevo, confunde las lenguas. Ese es el castigo. Y entonces, yo me acuerdo, yo estudié en un colegio religioso, obvio, por eso digo tantas estas cosas. Me acuerdo que tenía un librito que era para niños y que en el librito había un dibujo, no me olvidé más, que uno le decía, pasame un martillo, y el otro le daba un destornillador. Y entonces, te dijo martillo, tomá, ¡pum! Y se empezaban a golpear unos a otros. ¿Por qué? Porque al confundirse las lenguas ya no había posibilidad de un acuerdo común. Bueno, ahí está el problema de fondo. Digo, estamos en el origen de la democracia. O sea, la pregunta que le hago a la Biblia, me la hago. O sea, ¿de verdad no pudieron ponerse de acuerdo? Era tan fácil. Era tan fácil. Y uno ve el mundo y dice, y no, ve los congresos, ¿no? Las asambleas. Qué increíble. O sea, tenían que hablar un mismo idioma para llegar al cielo. Cuando lo que irrumpe es la otredad, ¿cómo cuesta? La Torre de Babel puede ser vista como un castigo, puede ser vista también como la proclamación de la diversidad humana. Ahora, esa diversidad humana increíblemente concluye en una imposibilidad. Al revés, si me dieran el poder de reescribir la Biblia, me encantaría, lo terminaría, bueno, cada uno habla otro idioma, ok, asamblea popular. A ver, cada uno ¿no? Y nos ponemos todos de acuerdo, o no nos podemos poner todos de acuerdo. O que haya un otro significa que siempre hay un desacuerdo. ¿Qué tema, no? El tema del conflicto. O sea, posta les digo, si no hay conflicto, no hay un otro. Yo prefiero al otro. O sea, prefiero que haya un otro y no que no haya conflicto. Porque creo que el conflicto potencia las diferencias. Y es falso para mí, hablo siempre desde... Para mí es falso que el conflicto genera violencia. Violencia se genera cuando una de las partes en conflicto arrasa con el otro imponiendo su propio interés como si fuese el interés de un país, de una comunidad, de una ciudad. Ahí hay violencia. La violencia se ejerce del modo, digamos, más disciplinariamente posible, que es ocultándose a sí misma. La violencia frontal es visible y entonces es identificable. El tema es cuando te aniquilan en nombre del sentido común, en nombre de la verdad, en nombre de la normalidad. En el conflicto es la esencia misma de la diferencia. Y en toda hospitalidad hay conflicto.
Vuelvo al inicio, si no hay conflicto, no hay hospitalidad. Es como Derrida lo compara con el perdón, ¿no? Derrida dice, perdonar lo que yo previamente calculo que es perdonable para mí, no es perdonar. Y dice una frase de las más polémicas de Derrida, el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable. Porque si uno no perdona lo imperdonable, entonces es fácil perdonar. El perdón es un movimiento de uno con uno que a pesar de que no me cierra, de que lo considero injusto, de que no estoy de acuerdo, igual perdono. Y duele perdonar, porque no quiero perdonar, pero hago una diferencia. Duele la hospitalidad. Te abro la puerta. Quiero terminar con una figura que es... ahí tengo tantas cosas para terminar, pero quiero terminar con una figura que es la del viajante, como para darle digamos, un elemento más a todo esto que estamos compartiendo. Porque tiene que ver también con estos entres de los que hablábamos. En general uno piensa el viaje como un movimiento, ¿no? Externo, digamos, como que uno se piensa a sí mismo habitando lugares y el viaje es siempre una situación contingente, ¿sí? Interesante, la palabra oportunidad etimológicamente significa estar frente a un puerto. ¿Sabían? Estar frente a un puerto. ¿Qué hay en el puerto? Barcos. ¿Qué hago? ¿Me subo o no me subo? Y hay oportunidad si me subo. Estoy siempre de viaje. Nacemos para morir. Eso es un viaje. Y es un viaje porque nadie elige de dónde parte, ni nadie elige, en general, dónde termina. Digo, es un viaje, la vida, que uno puede pensar que tiene un destino. Hay muchos que necesitamos pensar que vinimos a este mundo para algo. Con el tiempo te vas dando cuenta que es demasiada certidumbre encontrar ese propósito. Tal vez todo es más azaroso, contingente y liberador, ¿no? También angustiante, en el buen sentido, que es que es un viaje que se termina. ¿Qué hago en ese transcurso? Necesito creer que estoy acá para algo y entonces el viaje parece tener un objetivo. Hay una figura que trae, salgo del mundo bíblico, griego, me meto en el siglo XIX, un siglo que amo tanto como el mundo griego, el siglo de Nietzsche, de Marx, de Baudelaire. Quiero traer esta figura, el poeta francés Charles Baudelaire, que es la figura del flâneur. Flâneur se escribe, palabra que puede ser traducida como paseante, el que pasea. Hay un verbo español que es muy, para mí, muy claro, que es deambular. El flâneur es un viajero, un viajante, no solo sin propósito, sino alguien que sale a pasear. ¿A dónde? A ningún lado. A dar una vuelta. ¿Vieron cuando uno dice, me voy a dar una vuelta? ¿A dónde van? No van. Porque ir productivamente es visto como ir a algún lugar. Dar una vuelta es romper con cierto esquema utilitario y productivista donde se supone que siempre tenemos que ir a algún lado. Es en lo chiquito lo que en grande es. La vida tiene un sentido, un propósito que tengo que consumar. Voy a dar una vuelta, eso. Me voy a dar una vuelta. Y en esa vuelta, que no tiene destino, eso hacía el flâneur, ¿no? El que sabe algo, el que ha leído
por ejemplo, un gran escritor argentino tan olvidado que es Cortázar, ¿no? Que tiene este texto, esta especie de antinovela, donde el personaje es un flaner que es Rayuela. El personaje central, Horacio Oliveira, caminaba deambulando por París y así se encontraba con su novia llamada, ¿cómo se llamaba? La Maga, tal cual. ¿Qué es el flaner? Es salgo a caminar sin rumbo. ¿Pero por qué? Porque hay algo en el andar que me desestructura. Y aparte, decía el flaner baudelairiano, provoco el perderme. Es salir a perderme. Tal vez no necesitemos encontrar lugares. Tal vez lo que necesitemos es perdernos de aquellos lugares que ya están prefabricados y que nos exigen o nos los colocan como lugares fijos a los que hay que dirigirse. Tal vez se trate menos de saber quiénes somos y más de dejar de ser lo que quieren hacer con nosotros. Menos, no sé, tiranía de la identidad y más desidentificación de aquellos, repito, ¿no? Como de aquellas molduras en las que muchas veces nos conminan a tener que ingresar. El flaner salía a caminar, en general de noche, y se perdía por la ciudad. Elegía voluntariamente perderse, ¿no? Se subía ahí a un colectivo sin mirar cuál era el número y se bajaba donde menos seguro se sentía en términos de conocimiento del lugar en el que estaba. Hay algo de recuperar esa sensación de extrañeza, decíamos, ¿no? Que hace que uno también pueda verse a uno mismo extranjero de sí mismo. Terminaba, cuenta Baudelaire, casi siempre abajo de los puentes, donde vivían las prostitutas, dice Baudelaire, y los lincheras. Se casa con una prostituta, Baudelaire, y básicamente todo ese deambular que lo perdía al viajero le generaba su principal inspiración. ¿Qué hizo con todo eso? Poesía. Porque si hay una gestualidad, tiene que ver con lo poético, que es relacionarnos con las cosas. Pregunta, ¿qué es relacionarnos con las cosas poéticamente, como un flaner, ¿no? Y tal vez no sé si hay que subirse a un colectivo o viajar mucho, es simplemente cómo me relaciono con el mate de la mañana. ¿Es un insumo productivo? ¿O hasta tomar mate puede ser un hecho estético? Puede convertirse en algo poético. Yo creo que la hospitalidad, nutriéndose de la poesía, no solo es una apertura indiscutible al otro, sino en un mundo en el que todo se derrumba, nos provee de un sentimiento del que ya nos hemos olvidado, la belleza. Muchísimas gracias a todos. Darío Zeta, qué placer escucharte. Este aplauso enorme es para él, que ha tenido la gentileza de realizar la apertura oficial de esta Santa Hospitalidad 2025. Darío, te pedimos por favor una foto tuya con nuestra concurrencia, aquí de fondo. Lucas, adelante. Y el videíto, ya cerrando esta primera ponencia. Ahí está Darío, querido pincha, hincha de Estudiantes de La Plata. Ahí está, la foto con Darío. Muchas gracias. Hemos terminado la primera ponencia del día. Saludos a anfitrión, Darío, si lo ves por ahí. Y a Zeus. Pequeño break. Hay servicio de coffee aquí dentro del salón. Si no, en el foyer también pueden disfrutarlo. Vamos a tratar de ser puntuales. Estamos
unos 5 minutos fuera de término, y en los timers de los bots afuera también va a estar la indicación para continuar con la segunda ponencia del día. Muchas gracias.